Vale. Entonces, vamos a hablar de la fase uno del curso de diseño de redes de transporte de nueva generación. La primera fase, entonces, se trata de conceptualizar sobre la capa de transporte en NGN, aunque la fase también se llama presaberes, pues ya les pide temas de la arquitectura de NGN, de lo que son las redes de nueva generación. Entonces, si no han trabajado este tema antes, pues en esta fase les piden hacer esa consulta de cuáles son las redes de nueva generación, cómo funciona la interconexión en las redes de nueva generación y cómo funciona la capa de transporte en las redes de nueva generación, dependiendo de los diferentes estándares. Sí, entonces, pues como ustedes están empezando la especialización, es probable que no hayan trabajado redes de nueva generación. Este es un concepto que inició hacia finales de los años 90 y lo que busca es la convergencia de las redes. Entonces, se espera que ustedes conozcan acerca de las redes de datos, sí que hayan trabajado redes de datos, redes IP, que tengan en su cabeza, tengan en su mente el modelo OSI de redes de datos, el modelo TCP/IP de redes de datos, que sepan cómo funciona una red LAN, cómo funciona una red inalámbrica local, una WLAN, y también algunos conceptos de redes WAN, como enrutamiento y switching. Esos conceptos los manejan. Sí, de mi parte sí. Los conceptos de enrutamiento sí también los manejo. Vale, entonces, pues mejor porque, digamos, esta unidad, esta primera fase ya empieza como a construir sobre eso. Si no, les toca leer un poco más. Si no, no es tan complejo, pero sí necesitan tiempo. Entonces, este curso es un curso de la primera matrícula de la especialización. Es un curso de 3 créditos. Entonces, esos 3 créditos equivalen, digamos, al número de horas que ustedes tienen que dedicarle cada semana. Eh, y bueno, este curso no se puede habilitar porque tiene una parte práctica. Entonces, el examen final, la fase 6, eh, pues no se puede habilitar. Si ustedes no alcanzan el puntaje para pasar, que en la especialización son 350 puntos, tendrían que repetir el curso. Pero pues normalmente eso pasa cuando dejan de asistir por algún motivo. Sí, el curso pues como se basa en trabajos que ustedes tienen que ir entregando, en general no es complejo, no debería pues tener mucho problema. Em, en este curso entonces se van a ver algunos conceptos de redes de nueva generación, em, y se va a hablar más adelante de calidad de servicio en las redes de nueva generación y de MPLS, que es un protocolo de etiquetas para conmutado dentro de redes heterogéneas de alto rendimiento y que permite configurar esta calidad de servicio. El contenido entonces de este curso ah, trata de diseñar e implementar la capa de transporte para soportar requerimientos de calidad de servicio en las redes de nueva generación y está en función de un núcleo de la especialización que se llama Garantía de Conectividad para Servicios Interactivos Multimedia. Voz, video y datos de forma ubicua, transparente y con calidad, sin importar las plataformas tecnológicas y fuentes. Es decir, esto es lo que la especialización busca resolver y lo que ustedes deberían estar en capacidad de hacer cuando terminen la especialización. Entonces, este curso contribuye a eso, a que se puedan crear estos servicios
multimedia para redes de nueva generación, redes convergentes y con calidad de servicio. Vale. Bueno, es importante que lean este propósito de formación y los resultados de aprendizaje que se esperan con el curso. Y este está basado en proyectos, es decir, en cada fase ustedes tienen que desarrollar un pequeño proyecto que va a ir creciendo, digamos, hasta la fase 6. ¿Sí? Las referencias, entonces, eso es otra cosa, pues, que les decía, en la UNAT, digamos, no tienen contenidos como tal, no hay como un contenido que desarrollen los tutores o los profesores, sino que tienen ustedes unas referencias sobre las cuales ustedes pues deberían leer estas referencias para desarrollar las diferentes tareas o proyectos en este caso. Em, la unidad 1 entonces habla de arquitectura en TCP/IP, de las redes de nueva generación de una forma genérica y de las funciones de transporte en las redes de nueva generación. Estas referencias entonces les van a servir para la fase 1 y para la fase 2. La fase 1 entonces, como les decía, se trata pues de presaberes, se supone, pero es más arquitectura de NGN y la capa de transporte de los modelos de NGN. Y la fase 2 ya sí se trata de una red de datos IP. Entonces, digamos, la idea es que ustedes consulten estas referencias que están en el entorno de aprendizaje, encuentran las referencias de la unidad 1 y aquí les explican un poco los modelos OSI, TCP/IP, si necesitan leer un poco de eso. Aquí les explican qué son las redes de nueva generación. eh, y aquí hay un survey de redes de nueva generación. Un survey es un resumen de varias investigaciones, como de lo que se conoce hasta ahora o hasta el momento en que fue publicado el artículo sobre un tema. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes necesitan conocer información científica de un tema, usualmente pueden buscar un survey. Esto está en inglés, creo. No recuerdo si esta publicación está en inglés, pero los surveys usualmente están en inglés. Y este habla de la virtualización en las funciones de transporte. Esto ya es más reciente, esta es de 2018, y esta es una tendencia más reciente, que es importante que conozcan, pero no se trata en el curso. Digamos, no lo necesitan para la tarea, pero sí es interesante, pues si les interesan estos temas. Vale, las otras unidades, entonces ya más adelante vamos a ver de qué se tratan esas unidades y las referencias que proponen. Y al final pues vamos a hablar de MPLS y calidad de servicio. Ok. eh, entonces vamos a la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. Esta fase 1, como les decía, entonces habla de las redes de nueva generación y la capa de transporte en esas redes. Esto, como les decía, son 25 puntos sobre 500, o sea, de 0 a 5 son 2 décimas, 2.5 décimas, o 0.25, pues, de la nota definitiva. Eh, tiene fecha de entrega el domingo, el 25 de abril. Yo creería que pues es tiempo suficiente para que hagan la consulta y lo resuelvan. Si no, pues podemos dar unos días adicionales si les parece, si lo necesitan, pero yo les recomendaría como que lo entreguen el domingo y empiecen a trabajar la unidad 1, la fase 2. En general el curso pues no demanda tanto tiempo ahora en estas primeras fases. Ya la fase 4, 5 y 6 sí son un poco más demandantes de tiempo. Entonces, bueno, ustedes me dirán, ¿qué les piden en esta fase 1?
Entonces, son tres ítems. El primero es un mapa conceptual de lo que son las redes de nueva generación. Entonces pueden tomar cualquier arquitectura de las redes de nueva generación, cualquier arquitectura, y hacer un mapa conceptual de qué propone esa arquitectura, de qué capas deben ir, qué capas deben estar, ¿sí? Qué procesos involucra, digamos, una red de nueva generación. ¿Sí? ¿A qué se refieren con una red de nueva generación? Entonces la idea es que hagan un mapa conceptual de eso, como relaciones de los diferentes elementos, y que lo hagan en una herramienta en Internet, o sea, una herramienta web donde otras personas puedan comentar. Entonces, ustedes pueden compartir el enlace en el documento. Ah, lo otro que tienen que hacer entonces es ya, aquí les piden revisar los estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la Agencia Europea de Telecomunicaciones y de la 3GPP, que es la asociación del proyecto 3G o de eh, las diferentes generaciones de telefonía, donde están los principales fabricantes de estándares y de equipos de telefonía de redes móviles, y revisar esos diferentes estándares y comparar las capas de transporte. Entonces, cada capa de transporte tiene unas funciones, ¿sí? Entonces, hablan de la función que me permite a mí conectar una red, digamos, de telefonía local, de telefonía de voz, con una red de datos. Entonces, esa función tiene un nombre para la UIT, tiene otro nombre para la ETSI, tiene otro nombre para 3GPP. Entonces, la idea es que comparen eso. Y finalmente, aquí está cómo interconectar, eh, cómo se hace una interconexión en el nivel de transporte, ¿sí? Entonces, si yo quiero conectar dos redes a través de una red NGN, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son los requerimientos técnicos y cómo se realiza esa interconexión? ¿Sí? Eso está en los estándares, pero también hay artículos que lo explican. No recuerdo si aquí hay un artículo en la unidad 1 que lo explica. No, no está. Bueno, yo les pongo en el foro de noticias otro artículo para que lo revisen, que también lo explica. ¿Qué más? Lo otro que es importante que ustedes revisen siempre aquí en la UNAT es la rúbrica, ¿vale? Aquí en esta fase 1, entonces se les pide que ustedes en el foro compartan lo que hicieron de esto, lo que van haciendo, que ustedes a sus compañeros les puedan decir si van bien o si algo les hace falta o si están haciendo un buen trabajo, sí, o que ustedes les puedan ayudar también a sus compañeros, traten de formar grupos de trabajo. En esta modalidad de estudio, esta modalidad es compleja, sí, es de mucho trabajo independiente, pero si ustedes pueden lograr crear grupos de estudios, eso, digamos, estadísticamente se demuestra que las personas que arman grupos de estudio tienen más probabilidades de terminar, más probabilidades de llegar al final del curso y de la carrera ah, con esos grupos que se pueden apoyar. Entonces les recomiendo que creen grupos de estudio. Yo voy a crear un grupo en Skype para invitarlos a todos los del curso, eh, y pueden trabajar por ahí todo lo que quieran y hacer todas las preguntas que quieran a través de Skype, pero pues también es bueno que entre ustedes se colaboren y creen esos grupos. En esta fase tienen que entregar un documento con esto, portada, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Es importante, especialmente la bibliografía, las referencias bibliográficas. Aquí en la universidad manejan normas APA, entonces es importante que utilicen las referencias bibliográficas, que hagan las citas, si van a escribir algo tomado de otro documento, hagan bien las citas y eh, ya,
Eso es. La rúbrica, entonces les decía, todas las guías de actividades tienen rúbrica de evaluación. Es importante que ustedes revisen la rúbrica. Esto es lo que utilizan los tutores para evaluarlos. ¿Sí? Entonces aquí dice, si usted hace esto, va a sacar entre 4 y 5 puntos, si hace esto entre 2 y 3 y si hace esto entre 0 y 1. Entonces, para este primer trabajo tenemos 5 criterios, 4 criterios de evaluación. Entonces, son 3 puntos que tienen que entregar, el mapa conceptual de la arquitectura y ¿qué necesitamos acá? Que sinteticen las características de cada una de las capas de la CNGN en una herramienta web 2.0. Está el cuadro comparativo de las capas de transporte, entonces la idea es que ustedes comparen los estándares de la UIT, de la ETSI y del 3GPP y presenten los elementos y funciones de la capa de transporte de cada uno de estos. ¿Sí? Hagan ese cuadro comparativo. Y el tercer criterio está la interconexión en el nivel de transporte. Entonces, tienen que describir cómo se da el proceso de interconexión en la capa de transporte de la CNGN y los requerimientos técnicos. ¿Vale? Este punto vale 10, este de interconexión son 10 y el mapa conceptual son 5 y el otro cuadro comparativo son 5. ¿Sí? Entonces ahí van 20 y hay 5 puntos por socialización de aportes. Es decir, que ustedes presenten los puntos en el foro y realimenten el trabajo de algún compañero. Entonces con eso obtienen los 25 puntos y es importante que siempre en en todas las fases pues lean la guía de actividades, que es lo que dice que hay que hacer, y lean la rúbrica, que dice cómo se va a evaluar el trabajo. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, yo sí quería preguntar, ¿es Señor. necesario usar una herramienta web 2.0 para el mapa conceptual? Pues es lo que solicita la guía de actividades. Digamos, la mayoría de cursos han sido diseñados hace algún tiempo, entonces no son los mismos tutores los que crean el curso y los que están acompañando el curso, y pues estos cursos han sido revisados por pedagogos y gestores tecnológicos, entonces usualmente pues hay que ceñirse a lo que dice el curso. El tema de la herramienta web 2.0 pues es básicamente como eh, digamos, hacer esto en algo así como Lucidchart, que ustedes tienen acceso a través del correo, porque es una herramienta de Microsoft, o de eh, Canva, por ejemplo, o algo así. Entonces es como para que se vea bonito y para que ustedes lo puedan compartir más fácilmente. Pero pues si tienen otra herramienta donde puedan diseñar bien el mapa conceptual, pues también lo pueden hacer ahí. Solamente que en el trabajo pues debería quedar con una buena resolución. Venga, profe, sí, es que justamente yo me puse a hacer el mapa conceptual en una de las dos herramientas que recomendaban Sí, y pues le tengo la limitante que no hace lo que yo quiero que haga, ¿sí? O sea, es decir, sí, como yo tengo una herramienta que utilizo acá, que tengo la licencia y todo, que es como vicio, ¿sí? Que tú llegas, pones las flechas, pones ya, iconos, pero acá cada 5 minutos me está diciendo, ¿te gusta lo que ves? La propaganda, no sé qué. Y la verdad, a uno lo distrae, o por lo menos a mí me distrae mucho y a veces hasta pierdo el hilo y no sé, y me frustro porque pues uno le dedica tiempo a tratar de generar un buen diseño, pero la verdad sí me ha ido como mal con esa herramienta. Entonces, pues si se lo puede entregar como te digo, en una buena resolución que me saca vicio, pues para mí no hay ningún problema. No sé si sí está después bien.
que estaría pues entregándolo a los demás compañeros, pero no sé ahí cómo compartirlo con el link. Tendría que compartir la imagen, compartir una imagen de buena resolución en el foro, digamos, para que sus compañeros lo puedan ver y hacerle comentarios y compartir y poner una imagen de buena resolución en el documento para Ah, que yo ok. también Vale, pueda revisarlo. vale, listo. Vale, ¿alguna otra pregunta hasta ahora de lo que hemos hablado? Pues de momento no, no, señor. Vale, entonces, en el, bueno, ahí les puse la de Lucid Chart, que ese también es fácil de hacer diagramas de ese estilo y con el correo institucional pues tienen acceso a esta herramienta completa. Bueno, en el curso entonces, si ustedes van aquí a las noticias, sí, aquí en las últimas noticias, que también lo pueden acceder aquí en foro de noticias del curso, aquí yo les puse los estándares de la UIT sobre NGN. Entonces aquí les dice que eh, aquí hay un enlace de la OIT sobre las recomendaciones de la OIT. Entonces, la OIT es un organismo de Naciones Unidas que habla de telecomunicaciones, pero Naciones Unidas usualmente no tiene el poder para mandar estándares o mandar reglas. Ellos lo que hacen son recomendaciones. Entonces, si ustedes miran las recomendaciones de la serie Y de la OIT, habla de la infraestructura de información global, aspectos del protocolo de Internet, redes de nueva generación, Internet de las cosas y ciudades inteligentes. Los Y que están entre 2000 y 2099 son de redes de nueva generación. ¿Sí? Entonces aquí encontramos el framework, que es como el, el- el entorno de trabajo y los modelos de las redes de nueva generación, calidad de servicio, administración de la red, seguridad, bueno, hay de todo. Todo esto son recomendaciones. Entonces, aquí, digamos, yo puedo revisar, por ejemplo, una vista general de las redes de nueva generación y los principios generales y el modelo de referencia de las redes de nueva generación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a revisar, lo que queremos ver eh, ahora, la arquitectura de redes de nueva generación. Entonces, estos documentos en general son documentos que han sido construidos durante varios años por diferentes actores. Hay gente de la industria, gente de la academia que trabaja en eso durante varios años y crea la recomendación. Entonces, si miramos, por ejemplo, bueno, el overview de las redes de nueva generación, un vistazo general de las redes, podemos ver que esta recomendación es de 2004. Entonces, lo que les decía, las redes de nueva generación es un concepto en redes que apareció a finales de los 90, donde se hablaba de convergencia, de cómo unir diferentes tipos de redes, como las redes telefónicas, las redes móviles y las redes de datos, incluyendo redes inalámbricas o redes satelitales, eh, en una sola infraestructura, en una sola red. Y eso pues va también con un concepto que se llama una infraestructura global de información, que es otra idea, digamos que trabaja en telecomunicaciones, y es que yo pueda, como de forma transparente, tener comunicación en todo el globo, a nivel mundial. Así que yo pueda, digamos, con mi teléfono estar haciendo una llamada y cambiar de país sin ningún problema. O seguir conectado a los datos a medida que me muevo a través del mundo sin ningún problema. Entonces, en eso se trabaja y si ustedes miran aquí en el curso, en el foro de noticias, yo les puse aquí pues qué son las redes de nueva generación de acuerdo con este estándar, esta recomendación Y2001.
Y entonces dice que las redes de nueva generación están basadas en paquetes, separan las funciones de control en capacidades de portador, llamada, sesión, aplicación, servicio. ¿Sí? O sea, hay varias capas. Tenemos una separación entre la prestación de servicio y el transporte y la provisión de interfaces abiertas, ¿sí? Para la interconexión de diferentes tipos de redes. Soportan una amplia gama de servicios, aplicaciones y mecanismos basados en bloques de construcción del servicio. Tienen capacidades de banda ancha con calidad de servicio de extremo a extremo. Uh, Se pueden interconectar con redes tradicionales a través de esas interfaces abiertas de las que hablamos ahora. Permiten la movilidad generalizada. Uh, Permiten acceso sin restricciones de los usuarios a diferentes proveedores de servicio. Tienen diferentes esquemas de identificación. Tiene percepción del usuario de características unificadas para el mismo servicio. Hay convergencia de servicios fijos y móviles. Hay independencia de las funciones relativas al servicio con respecto a las tecnologías de transporte subyacentes. Esto quiere decir que, digamos, yo puedo ofrecerle cualquier servicio a cualquier usuario independientemente de la tecnología de transporte que esté utilizando. Sí, hay esa independencia, que son, digamos, las capas que se utilizan normalmente en los modelos de redes. Soporte de múltiples tecnologías de la última milla y conformidad con los requisitos reglamentarios, por ejemplo, comunicaciones de emergencia, que eso es otro cuento, seguridad, privacidad e interceptación legal, que también es otro cuento. ¿Vale? Entonces, esto es una red de nueva generación según la recomendación de la OIT. Como ustedes ven, por aquí habla de convergencia entre fijos y móviles. Entonces, la idea es eso, como que estas redes de nueva generación permiten que diferentes tipos de redes, diferentes tipos de usuarios puedan conectarse a través de una sola infraestructura y pues básicamente hacia eso es que hemos desarrollado las redes en los últimos años, en los últimos 20 años, hablando de esa convergencia y buscando esa convergencia. También aquí en el foro de noticias hace un momento les publiqué donde encuentran ustedes la arquitectura de las redes de nueva generación según la OIT, según la ETSI y según el 3GPP. Sí, entonces, según la OIT, aquí pueden ver que es el estándar Y 2012, que es de 2010, que habla de los requerimientos funcionales y la arquitectura de las NGN. Este no recuerdo si está en español. La mayoría están en inglés o algunos están en español. Este está en inglés. Sí, entonces ustedes pueden abrir el PDF y aquí les dice, perdón, aquí les dice cuál es el modelo de arquitectura de la red. ¿Sí? Entonces esto trae, digamos, algunas definiciones de conceptos y luego empieza a hablar de las características de las NGN. ¿Sí? Entonces esto es parecido a lo que estaba hablando ahorita. Y cómo funciona la conectividad en las redes de nueva generación. ¿Sí? Entonces si ustedes ven aquí estamos hablando de que hay interfaces con otros proveedores, que hay interfaces con otros servicios, que hay interfaces para el usuario. Entonces tenemos usuarios, redes de usuarios, usuarios corporativos, equipos de usuarios y que hay interfaces con otras redes, así como la red telefónica, esta es la red telefónica pública conmutada o la red RedSI, que es la red digital de datos integrada, datos y servicios. Bueno, aquí está la arquitectura de NGN. Sí, entonces aquí hablamos de funciones, ¿sí? Que son como las diferentes cosas que tiene que hacer la red. Se llaman funciones. ¿Qué funciones le tengo que ofrecer a los usuarios? ¿Qué funciones le ofrezco a otras redes? ¿Sí? Entonces, estos documentos en general describen
el funcionamiento de la red de una forma genérica, no tan al detalle, pero sí especifican como qué cosas debería tener una red de nueva generación. ¿Sí? Por ejemplo, cómo manejar la identidad. Y aquí están los conceptos de redes de nueva generación. Entonces la idea es que ustedes revisen estos estándares, estas recomendaciones y bueno, este es por ejemplo el de la OIT. Aquí en el noticias está el de la ETSI. Este creo que sí está en español. Bueno, les puse el enlace. Sí, no, no está en inglés. Bueno, entonces aquí también está la arquitectura de las NGN, de acuerdo pues con la entidad europea de telecomunicaciones. Y si ustedes ven aquí habla capa de transporte, capa de servicios, y aquí habla de las funciones de transporte. Y bueno, lo que está aquí debajo entonces es de transporte, lo que está aquí arriba es de servicios. ¿Vale? Entonces así cada una de, de estas arquitecturas, pues habla de qué es lo que tiene que hacer la red y cuáles son los servicios que le tiene que prestar, digamos, una capa a la otra, o una NGN a otras NGNs, o a usuarios o aplicaciones. ¿Sí? Entonces, eso está explicado aquí de una forma genérica, lo mismo aquí en el de la UIT, y el otro es el del 3GPP, pero el 3GPP lo que hace es generar los estándares de telefonía móvil, ¿sí? Como ah, CDMA o como GCM, por ejemplo. Y aquí cuando hablamos de redes de nueva generación, entonces estamos hablando desde el release 8, que es LTE, ¿sí? Que ya es una red de datos que integra otras redes y otras tecnologías. Entonces aquí está la descripción del release 8 de LTE y este sí es mucho más detallado, ya va más hacia una implementación, porque este ya es un estándar funcional. Esto ya es una tecnología. Estos otros, Etsy y Itu, no definen una tecnología, definen un modelo de cómo debería funcionar una red NGN. El de 3GPP ya define es una red, ya define una tecnología como LTE. ¿Vale? Entonces son diferentes. La idea entonces es que lean eso. Este también está en inglés. Este de Etsy, yo creería que de pronto está en español, aunque aquí se supone que está en español, pero bueno. Si no, pues está todo en inglés y nada, los estándares usualmente están en inglés. Vale. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay Por mi parte preguntas? no. Bueno, profe, sí, una consulta. Señor. Según la rúbrica, hay uno más. De ese no, pues no sé si se va a hablar o si lo vamos a realizar. Según la rúbrica, ¿hay uno más? No. O sea, la rúbrica les pide. No, perdón. Yo había leído Independiente Exitispa. No, es una Ah, sola sí, cosa. esa es una sola cosa. Etsy, Ah, T-Span, es que Etsy es la entidad europea de telecomunicaciones, estándares en telecomunicaciones, y T-Span es esto, es Telecommunications and Internet Converged Services and Protocols for Advanced Networking. Sí, entonces, esto es T-Span y esto es Etsy. Entonces, T-Span es como un capítulo de Etsy. ya, listo. Vale. Gracias. Vale, ¿alguna otra pregunta? Vale, entonces, si no hay más preguntas, pues eso es todo por hoy. Am, la idea entonces es que lean esos tres estándares, esos recomendaciones y estándares
hagan el resumen de lo que es una red NGN, comparen las capas de transporte entre las redes NGN y eh, revisen el tema de interconexión. Yo les voy a poner el enlace de un artículo que habla de ese tema de interconexión para que lo puedan consultar más fácilmente. Y eso sería todo por ahora y hasta el domingo. También les voy a publicar el Skype, mi Skype para que me puedan escribir y la creación del grupo de Skype para el curso. Esto vale, ¿Vale, gracias. señor? No, que vale, que muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, si no hay más preguntas, pues terminamos. Voy a terminar la grabación.